Me llamo Harvey Wilson, tengo 51 años y trabajo como conductor senior para High Hail Syndicate Freight en Tulsa, Oklahoma. Llevo con ellos desde los tiempos en que solo tenían 3 camiones y un gran sueño. Ahora tienen 28 camiones, contratos con algunos de los mayores distribuidores del Medio Oeste y recientemente un nuevo director de operaciones que, evidentemente, no tenía ni idea de lo que era la lealtad. Cuando High Hail fue vendida a una empresa de inversión la primavera pasada, yo sabía que se avecinaban cambios, pero no esperaba que empezaran por despedirme. Sabía que se avecinaban cambios, pero no esperaba que empezaran por despedirme. El nuevo director de operaciones, Darren Kelly, era un elegante MBA que nunca había puesto un pie en la cabina de un camión. Llevaba semanas mirándome el sueldo y haciendo comentarios sarcásticos sobre los costes heredados durante las reuniones. Esa mañana, después de llegar puntual a Denver tras un viaje de 3 días, como de costumbre, Darren me citó en su despacho con paredes de cristal. Mientras tanto, mi sustituto, un chico con cara de recién salido de la autoescuela, estaba sentado en la sala de descanso. «Tenemos que racionalizar las operaciones», dijo Darren, evitando el contacto visual. «No es nada personal, solo números. Tu sueldo es casi el doble de lo que podemos pagar a un conductor nuevo». Asentí en silencio, sin discutir. No mencioné que Thompson Foods llevaba 8 años haciendo envíos exclusivamente con nosotros, porque ayudé a su jefe de muelle a trasladar los muebles de su madre cuando cerró la residencia de ancianos. Ni le dije que Western Distributing renovó su contrato 3 veces porque siempre encontraba la forma de ocuparme de sus envíos urgentes, incluso en días festivos, 15 años de registros de seguridad perfectos, sin perder nunca una ventana de entrega y conociendo a todos los clientes por su nombre no parecían importar. «La indemnización es de 2 semanas», continuó Darren deslizando los papeles por el escritorio. «Política de la empresa». Firmé sin leer, entregué las llaves, la tarjeta de seguridad y la tarjeta de crédito de la empresa y di las gracias en voz baja por la oportunidad. Fuera, me senté en mi camioneta durante casi 1 hora, sin enfadarme, solo reflexionando sobre los clientes que se habían convertido casi en amigos a lo largo de los años, las tarjetas de Navidad de los directores de envíos de 6 estados, y cómo Darren no entendía que en este negocio los envíos se mueven tanto por las relaciones como por el gasóleo. Zumbó mi teléfono, un mensaje del mismísimo Bill Thompson. Oí lo que pasó. Esos idiotas corporativos me llamaron. Luego otro de Jerry de Western. «¿Es cierto que te vas? Hablemos antes de tomar cualquier decisión». Para cuando salí del estacionamiento de High Hail, habían llegado 3 mensajes más que no respondí de inmediato. Despidieron a un conductor, pero perdieron algo mucho más valioso. Empecé en High Hail cuando solo eran el viejo Jenkins y su hijo construyendo algo desde cero. Jenkins me lo enseñó todo. Cómo atravesar puertos de montaña helados, cómo hablar con los clientes, cómo resolver problemas en la carretera sin llamar. «Este negocio del transporte de mercancías no va de camiones», decía, «va de confianza». Durante 15 años me había ganado esa confianza kilómetro a kilómetro. Cuando la tormenta de hielo de 2016 paralizó Kansas City, fui yo quien entregó suministros médicos a 3 hospitales. Cuando las inundaciones arrasaron la carretera principal a Wichita, encontré las carreteras secundarias. Cuando Thompson Foods necesitó un embalaje de emergencia tras el incendio de un almacén, conduje sin parar durante 36 horas para llevarlo allí. Mi mujer, Elaine, entendía el ajetreo. A veces me iba durante días, pero siempre volvía con historias. Nuestros hijos crecieron conmigo en la carretera la mitad del tiempo, pero nunca dudaron de que estaría allí en los grandes momentos. Me perdí algunos partidos de béisbol, claro, pero nunca graduaciones o cumpleaños. Cuando Jenkins vendió la empresa hace 5 años, los cambios empezaron lentamente. Más papeleo, políticas más estrictas, menos flexibilidad.
La nueva dirección me mantuvo solo porque los clientes me pedían por mi nombre, envía a Harvey. Decían, si él conduce, llegará. Darren llegó hace 6 meses, recién llegado de una gran empresa de logística de Chicago. Empezó a predicar la eficiencia y la rotación de conductores, a cuestionar por qué algunos clientes fijaban sus propios plazos de entrega y por qué Thompson Foods recibía un trato especial. No son nuestra mayor cuenta, argumentaba. No, decía yo, pero son los más fieles, llevan con nosotros desde el principio. Me di cuenta de que aparecían grietas. Oí susurros sobre subidas de tarifas para nuestros clientes más antiguos. Vi a Darren contratar a conductores en función de los salarios más bajos, no de sus aptitudes. Le vi recortar gastos de mantenimiento. Hace 3 semanas, después de que le gritara a Dave, uno de nuestros mejores mecánicos, por dedicar tiempo a trabajos preventivos, le dije a Darren, «Vas a perder a gente buena», le advertí. No discutí, simplemente volví a hacer lo que sabía. Comprobar el estado de los clientes, hacer entregas, mantener las cosas en movimiento mientras los cimientos se derrumbaban bajo nuestros pies. No tenía ni idea de que yo sería el primero en irme. Después de 1 hora en el porche, por fin comprobé mis mensajes. Bill Thompson quería quedar mañana para tomar un café. Jerry, de Western, me preguntó si pensaba ir en coche a otro sitio. María, de Lakeland Foods, envió una retahíla de emojis enfadados y luego, «Llámame». Entré, preparé café y me senté a la mesa de la cocina. Elaine trabajaba hasta tarde en el hospital. La casa estaba demasiado silenciosa. Saqué mis cuadernos de bitácora. 15 años de raíces, entregas y relaciones. High-Hale no los poseía. Habían despedido al conductor, pero se habían olvidado de los contactos que yo había creado. Sonó el teléfono. Era Jenkins. Debía de haberse enterado por los rumores. «Es una maldita vergüenza lo que están haciendo con mi empresa», dijo, con la voz áspera por la edad y la ira. «Nunca debí venderla». «Hiciste lo que debías», le respondí. «Las facturas médicas de tu mujer». «Aún así», refunfuñó, «construí ese lugar a base de relaciones, no de hojas de cálculo. Estos chicos nuevos no entienden el negocio». Después de colgar, me miré las manos, callosas y desgastadas por años de conducir, cargar y resolver problemas. 15 años borrados con una firma. A la mañana siguiente, me reuní con Bill Thompson en el Riverside Café. No perdió el tiempo. «He oído lo que ha pasado», dijo, deslizándose en la cabina. «Un puñado de idiotas nos habéis salvado el pellejo más veces de las que puedo contar». «Solo hacía mi trabajo», dije. «No». Bill sacudió la cabeza. «Hiciste más que tu trabajo. ¿Recuerdas cuando falló nuestro sistema de refrigeración en el almacén de Broken Arrow? Llevaste ese cargamento a nuestras instalaciones de reserva a las 2 de la mañana en plena tormenta de nieve». Me encogí de hombros. El transporte de mercancías no espera al buen tiempo. Bill se inclinó hacia mí. «Tenemos un contrato con High-Hale, pero tiene una cláusula de rescisión de 30 días, porque hacia allí va nuestro negocio». Yo aún no había llegado tan lejos, pero las palabras de Bill sembraron la semilla. Cuando llegó la hora de comer, ya me había reunido con Jerry, de Western, que básicamente repitió el mismo mensaje. Al atardecer, otros 3 clientes se pusieron en contacto conmigo con preocupaciones casi idénticas. Cuando volvía a casa esa noche, pasé por delante del astillero de High-Hale y me fijé en mi antiguo camión, ahora reasignado a ese conductor novato. Mirando por las ventanas de la oficina, vi a Darren de pie en una reunión, señalando unos gráficos proyectados en una pantalla. En ese momento me di cuenta de todo. Darren trataba a los conductores como engranajes intercambiables de una máquina, pero los clientes nos veían como personas, como relaciones. Durante 1 década y media, yo había sido la cara de High-Hale para muchas de nuestras cuentas clave. Yo no era simplemente un conductor, era su aliado de confianza.
Al llegar a la entrada de mi casa, mis pensamientos se agitaron. Llamé a mi amigo Frank, que había dejado Highgale el año pasado para unirse a una empresa rival. ¿Qué haría falta para lanzar nuestra propia empresa?, le pregunté. Se quedó callado un momento. ¿Vas en serio con esto, Harvey? Más en serio que nunca. Empezó a enumerar lo esencial: capital, licencias, seguros y clientes, interrumpí, que ya tengo en fila. Esa misma noche, Elaine me encontró en la mesa de la cocina, rodeado de papeles y cifras. ¿Qué es todo esto?, preguntó. Creo, respondí lentamente, que voy a montar un negocio de transporte de mercancías. 3 días después de que me despidieran, volví a la oficina de Highgale, no para suplicar por mi puesto de trabajo, ese capítulo estaba cerrado, sino para recoger mis efectos personales de la taquilla y ponerme al día con algunos de los conductores a los que había ayudado. Darren me vio en la sala de descanso, charlando con Doug y Alejandro, 2 de los conductores que habían empezado bajo mi dirección. Su expresión se ensombreció cuando se acercó furioso. «Harvey, esto es propiedad privada», espetó. «No puedes venir aquí y perturbar las cosas». «Solo estoy recogiendo mis cosas», respondí, mostrando mi viejo termo y la foto familiar de mi taquilla. Mientras me despedía de los amigos, Darren se cruzó de brazos. «He oído que has estado contactando con nuestros clientes, así que de eso se trata». Se pusieron en contacto conmigo, corregí, preguntando por qué ya no me encargo de sus entregas. «Basta ya», ladró Darren. «Son cuentas de Highgale. Interferir en las relaciones con los clientes podría considerarse interferencia torticera». Lo dijo como si hubiera practicado con un abogado, tal vez lo había hecho. «No puedo controlar quién me llama», dije uniformemente, «ni qué decisiones toman sobre sus envíos. Cuando te incorporaste a Highgale, firmaste un acuerdo de no competencia y no captación de clientes. Si intentas robarnos clientes, te enterraremos en gastos legales». Esto me pilló desprevenido, y seguro que no podía permitirme una pelea legal. «Comprueba tus hechos», dije, recordando algo importante. Esos acuerdos caducaban a los 10 años. Jenkins se aseguró de ello. El rostro de Darren se sonrojó, claramente desprevenido. Aún así, se recuperó. «Esta es tu única advertencia: mantente alejado de nuestros clientes». Asentí con la cabeza, cogí mis cosas y me fui. Fuera, Doug y Alejandro me alcanzaron. «Está llevando este lugar a la ruina», murmuró Doug, recortando gastos de mantenimiento, obligando a los conductores a incumplir las normas de horas de servicio. «La semana pasada dimitieron 3», añadió Alejandro. «Los sustituyeron novatos dispuestos a trabajar por una miseria». Ya lo sospechaba, pero oírlo confirmado me revolvió el estómago. No solo por el negocio, sino por la seguridad. Un mantenimiento descuidado y unos conductores sobrecargados de trabajo significan un desastre. «Tened cuidado los dos», advertí. De vuelta a casa, llamé a Jenkins para confirmar lo de los acuerdos. Confirmó lo que yo recordaba. Las cláusulas de no competencia y no captación habían expirado hacía tiempo. «Nunca he creído en encerrar a la gente para siempre», dijo. «Un buen negocio consiste en elegir, no en cadenas». Al día siguiente, llegó una carta certificada de los abogados de Highgale, amenazando con acciones legales si continuaba solicitando clientes. Tácticas de intimidación puras. No tenían ningún caso real, pero esperaban que yo no lo supiera o no pudiera luchar. Esa misma tarde, Bill Thompson llamó, furioso. Highgale acababa de tratar de subir nuestras tarifas en un 15% sin ninguna explicación. Cuando dejé caer tu nombre, su representante de ventas se puso nervioso. Una por una, llamadas similares llegaron. Highgale estaba luchando, utilizando tácticas de mano dura y repentinas, subidas de tarifas para bloquear a los clientes, movimientos clásicos de desesperación. Esa noche, Frank apareció con pizza y cerveza.
Ya había estudiado los seguros, las licencias y los costes de puesta en marcha. Las cifras intimidaban, pero no eran imposibles, sobre todo si empezábamos poco a poco, con 2 o 3 camiones. Necesitaremos una base sólida de contratos garantizados, dijo Frank, dando un largo trago a la cerveza. Yo miré mi teléfono, lleno de mensajes de clientes durante todo el día. Una semana después, estaba sentado en una pequeña oficina que había alquilado en un polígono industrial de la zona este de Tulsa. Frank había recurrido a su plan de pensiones 401k y yo había sacado dinero de mis ahorros. Juntos, habíamos conseguido financiación para 2 camiones. No era mucho en comparación con la enorme flota de High-Gale, pero era un comienzo. Incluso encontramos un camión usado decente, que llegaría la semana que viene. Lo que no esperaba era una llamada de la veterana despachadora de Patty Hale. «Harvey, ¿tienes un minuto?» Su voz era baja, como si se estuviera escondiendo. «Siempre, Patty, ¿qué pasa?» «Es peor de lo que crees», susurró. «Después de que te fueras, Darren trajo a un consultor que ha estado revisando los contratos, buscando formas de sacarle más dinero a todo el mundo. Oí crujir los papeles, pero eso no es lo peor. Planean cerrar las operaciones de Tulsa en 6 meses, trasladar todo a Kansas City por un acuerdo fiscal. Todos los de aquí serán despedidos, solo que aún no lo saben. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. High-Gale había sido un elemento básico de Tulsa durante décadas. 40 y más familias dependían de esos puestos de trabajo. «¿Qué tan seguro estás?», le pregunté. 100%. Yo mismo vi los documentos al archivarlos. Darren los dejó fuera por descuido. Ya están buscando un almacén en Kansas City. Frank llegó con café y donuts, entusiasmado con un Peterbilt usado que había encontrado a buen precio. Pero se quedó helado cuando me vio la cara. «¿Qué pasa?». Le conté lo que Patty había dicho. Su expresión se endureció. Así que toda esta charla sobre eficiencia y racionalización era solo una cortina de humo, dijo. Planean deshacerse de todo el mundo de todos modos. Eso parece. Frank se sentó, olvidando su café. Tenemos que pensar en grande, Harvey. ¿Qué quieres decir? Si van a cerrar de todos modos dentro de 6 meses, tenemos que prepararnos para hacernos cargo de la mayor parte posible de su negocio, no solo de unos pocos clientes aquí y allá, de todo. Tenía razón. Pasamos el resto del día revisando nuestro plan de negocio, llamamos a nuestro contacto en el banco para financiar más camiones e investigamos espacios de almacén que pudieran servir como una modesta terminal. Por la noche, nuestro plan se estaba convirtiendo en algo mucho más grande que la idea original de 2 camiones. A la mañana siguiente, me puse en contacto con Jenkins y le pedí que quedáramos para comer. Lo expuse todo. Lo que Patty me había contado, lo que Frank y yo planeábamos, y los obstáculos que nos esperaban. El anciano escuchó en silencio, con las manos cruzadas sobre la mesa. Cuando terminé, asintió una vez y preguntó, «¿Cuánto necesitas?» «Capital inicial, señor. Tengo algunos ahorros. Pensaba comprar un barco de pesca, pero esto me parece más importante». «No podemos pedírselo», le dije. «No me lo está pidiendo», interrumpió Jenkins. «Se lo estoy ofreciendo. A la mayoría de la gente de High-Gale la contraté yo mismo. Conozco a sus familias y no voy a quedarme de brazos cruzados mientras algún buitre empresarial los espanta». Sacó su chequera allí mismo, en el restaurante. «Construyamos algo de la manera correcta, esta vez algo que dure». En las 2 semanas siguientes, Wilson, Reynolds y Jenkins Freight cobraron vida con sorprendente rapidez. La inversión de Jenkins, combinada con nuestros recursos y un préstamo empresarial, nos proporcionó capital suficiente para alquilar 5 camiones, asegurar una pequeña terminal con almacén y contratar personal clave. Empezamos con lo esencial. Patty dimitió de High-Gale y se unió a nosotros como expedidora. Le siguieron 2 mecánicos experimentados,
hartos de los atajos de Hi-Hail en el mantenimiento. Contratamos a 5 conductores, todos veteranos con un historial de seguridad estelar, que ya habían abandonado Hi-Hail o tenían previsto hacerlo. Llegaron los camiones, 3 Peterbilts y 2 Kenworth. No eran aparatosos, pero sí fiables. Los pintamos de azul noche con ribetes plateados, y en las puertas lucían con orgullo el logotipo de nuestra nueva empresa. Cada mañana llegaba antes del amanecer a nuestra modesta terminal y sentía un gran orgullo al ver esos camiones alineados, listos para rodar. Mientras tanto, Hi-Hail se desmoronaba. Después de mi marcha, 3 clientes importantes nos retiraron sus negocios, no a nosotros todavía, sino a la competencia. Alegaron preocupaciones por el servicio, pero sobre todo estaban esperando a ver si nuestra operación podía hacer frente a sus necesidades. La noticia del traslado a Kansas City se había filtrado. La moral en Hi-Hail estaba por los suelos. Los conductores renunciaban semanalmente, las entregas se desplomaban. Darren entró en pánico, reduciendo drásticamente las tarifas para mantener a los clientes mientras recortaba gastos en todo lo demás. Jenkins insistió en que lo hiciéramos bien: formación adecuada, mantenimiento minucioso, remuneración justa. El dinero llegará si nos centramos en la calidad, repetía. A la tercera semana, estábamos listos para acercarnos directamente a los clientes. Bill Thompson se reunió conmigo en su oficina, examinó las hojas de tarifas, los certificados de seguro y las cualificaciones de los conductores, y me interrogó sobre la capacidad y los planes de contingencia. «Todo esto parece sólido, Harvey», dijo finalmente, «pero Hi-Hail acaba de bajar sus tarifas por debajo de las tuyas y están desesperados por mantenernos». «Esas tarifas no son sostenibles», repliqué, «y no pueden igualar nuestro servicio. Además, deberías saber lo del traslado a Kansas City». La cara de Bill se ensombreció. «Así que todas sus promesas de servicio local y respuestas rápidas son mentira una vez que se trasladan». Asintió lentamente. «Tendremos que escalonar esto cuidadosamente sin interrupciones en la cadena de suministro». «Tenemos un plan», le aseguré, esbozando nuestra estrategia de transición gradual. Al final de la reunión, habíamos cerrado un acuerdo con un apretón de manos. Thompson Foods cambiaría el 20% de sus envíos a nosotros inmediatamente y el resto en 60 días. Conversaciones similares con Western Distributing, Lakeland Foods y otros 6 clientes importantes. No todos firmaron de inmediato, pero la mayoría empezó a hacer negocios con nosotros. No podíamos contratarlos a todos, pero nos quedábamos con los mejores: expedidores, mecánicos y conductores fiables. Entonces llegó el momento que confirmó que íbamos por el buen camino. Doug, un conductor del que había sido mentor todavía en Hi-Hail, me llamó una noche. «Harvey, no te lo vas a creer. Darren acaba de perder la cuenta de Cornerstone Builder». Cornerstone era el mayor cliente de Hi-Hail, el 30% de su negocio. «¿Qué ha pasado?», pregunté. «Se han enterado del traslado a Kansas City por un contacto en Western», dijo Doug. «Ya han firmado en otro sitio». «¿Con quién?». «National Logistics», se rió Doug. «Y Darren va por ahí echándote la culpa, pero todo el mundo sabe que es culpa suya». Nuestro plan estaba funcionando mejor de lo que imaginábamos. No necesitábamos robar agresivamente el negocio de Hi-Hail. La empresa se estaba hundiendo por sí sola. 2 meses después de que me despidieran, estaba de nuevo al volante, entregando un envío crítico a Thompson Foods. Su principal línea de producción se averió y necesitaban piezas de repuesto por la mañana, como en los viejos tiempos, excepto que ahora el camión tenía mi nombre en la puerta, llegando al muelle de carga de Thompson a las 4 a.m. Bill estaba esperando a pesar de la hora. «Me has salvado la vida, Harvey», me dijo cuando le entregué el manifiesto. El jefe de producción dijo que podrían volver a estar en línea en 2 horas.
Ayudé a descargar y luego me reuní con Bill para tomar un café en su oficina. Parecía distraído, mirando el teléfono a menudo. ¿Todo bien?, le pregunté. Leí el mensaje y sonreí. Es oficial, desde esta mañana hemos rescindido nuestro contrato con High-Hail. Ahora te encargas del 100% de nuestra carga. Me lo esperaba. Habíamos ido asumiendo gradualmente más negocios suyos, pero al oírlo me sentí enorme. Gracias por vuestra confianza, dije simplemente. Por eso tenéis confianza, contestó Bill. Pero no sois los únicos. Western Distributing cortó ayer lazos con Lakeland Foods el día anterior. Por lo que he oído, High-Hail ha perdido el 80% de su negocio en Tulsa en las últimas 6 semanas. Conduciendo de vuelta a nuestra terminal, pasé por el patio de High-Hail. El aparcamiento estaba medio vacío y un cartel de «Se alquila» colgaba de la valla a través de la ventana de la oficina. Vi a Darren al teléfono, gesticulando salvajemente, sorprendentemente. No sentí la satisfacción que pensé que sentiría. En su lugar, había una tranquila calma, una comprensión de que las cosas se estaban desarrollando como debían. No habíamos robado nada. Acabábamos de crear algo mejor, algo arraigado en los valores que realmente importaban en este negocio. De vuelta en nuestra terminal, Jenkins me saludó en la sala de descanso. ¿Te has enterado?, me preguntó si High-Hail había perdido a la mayoría de sus clientes. Jenkins negó con la cabeza. Más que eso, se declaran en quiebra con efecto inmediato. 6 meses después de que nos echaran de High-Hail, yo estaba en el patio de Wilson, Reynolds y Jenkins Freight, viendo nuestra flota, ahora 15 camiones, salir para las entregas del día. Nuestra modesta terminal había crecido hasta incluir un almacén completo y un taller de mantenimiento. Empleábamos a 32 personas, muchas de ellas antiguos trabajadores de High-Hail Syndicate Freight. Ya no existía. Tras la quiebra, sus activos se liquidaron y los contratos se repartieron entre la competencia. Habíamos subastado 3 de sus camiones, máquinas sólidas pero mal cuidadas. Nuestros mecánicos pasaron semanas restaurándolas para que estuvieran en condiciones de circular. Darren se había ido. Lo último que supe es que había aceptado un trabajo en una empresa de logística de Phoenix. El grupo inversor que compró High-Hail a Jenkins había dado por perdida toda la empresa. Jenkins se unió a mí en el patio, apoyado en su bastón. A sus 73 años, no participaba en las operaciones diarias, pero se pasaba casi todas las mañanas para tomar café con los conductores y compartir su sabiduría. Nunca pensé que volvería al transporte de mercancías, reflexionó, mientras veía alejarse un Peterbilt cargado de equipos industriales con destino a Kansas City. ¿Te arrepientes?, le pregunté. Se rió. Claro que no, le pregunté. Se rió. Claro que no, la mejor elección que he hecho en años. Volvimos al interior, donde Patty coordinaba las rutas del día y Frank revisaba los planes de mantenimiento con nuestro mecánico jefe. Jenkins dijo, sirviendo otro café, no son los camiones, los contratos o el dinero, es la gente. Tenía razón. Habíamos construido algo valioso porque dábamos prioridad a lo que de verdad importaba. Esa tarde me tomé un día libre y fui al lago con Elaine. Nos sentamos en el muelle con cañas de pescar, sin importarnos si pescábamos algo. Me quedé pensativo un momento, mirando cómo la luz del sol bailaba sobre el agua. Sí, le dije. A veces el largo camino no consiste en recorrer kilómetros, sino en volver a lo que importa.